Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Arte de Entender, un espacio donde, como siempre, nos gusta promover la reflexión, el cuestionamiento, y justamente hoy es un episodio un poquito más corto, pero quiero hablar de una situación que, aunque ya ha sido como parte de otros episodios, me parece que es una reflexión cortita, bastante interesante y que aparte va a venir acompañada de una tarea que podemos empezar a aplicar todos a partir de que te bajes del coche, o acabes de escuchar el podcast o lo que sea que estés haciendo, ¿no? Y es, en un mundo en donde cada vez hay más información y en un mundo en donde todos tenemos la capacidad, ¿cómo decirlo?, de seguir al futbolista que juega en el equipo local de nuestra colonia o seguir al futbolista, no sé, a Messi, nos estamos quedando sin pretextos de tener acceso a la mejor calidad de información, a la información científica más comprobada, más analizada y más certificada. O sea, cada vez se vuelve más complejo, por un lado, el decir que algo no es claro o que algo no es igual cuando se trata de algo científico o de algo, ¿saben? Como matemático específico, ¿no? Pero por otro lado, entonces uno pensaría que ahí está, ¿no? Ese tema. Cada vez es más fácil, para resumirlo, cada vez más fácil entender qué cuestiones científicas, académicas, matemáticas son reales, certificadas, comprobables y repetibles, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, cada vez más estamos cayendo en esta forma, ¿no? O en esta construcción de realidades paralelas, ¿no? En la que a mí me impresiona, sobre todo cuando estoy en temas de trabajo que son mucho más cuantitativos, ¿no? Escuchar que las personas ahora tienen como esta costumbre de decir, bueno, pero esa es tu opinión, ¿no? De tal forma que si uno sale y está lloviendo y tú entras y dices, oye, perdón, llegué un poco tarde porque está lloviendo, y alguien te podría decir hoy por hoy, bueno, es tu opinión que está lloviendo, y es, no, 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 puedes salir y ver que está cayendo la lluvia, no es un tema de opinión, pero se ha hecho tal mezcolanza entre lo que pensamos, lo que creemos y lo que sabemos, que parecería que todo se mete en una licuadora y todo sale como una opinión, ¿no? Entonces, ¿cómo se desenvuelve esto? Pues se desenvuelve en una serie de confusiones permanentes, ¿no? Alguien dice, no sé, saliste positivo en una prueba de COVID. Ah, bueno, pero eso pues opinas tú, ¿no? Y en esa cuestión es que parecería que ya no hay espacio para argumentar de nada. Porque cualquier argumento, decir, oye, ahorita son las 4 de la tarde. ¿Y cómo sabes? Bueno, pues porque estoy viendo la hora central de Portugal y son las 4 de la tarde y aquí tengo un reloj que me lo comprueba. Es como, no, bueno, por eso piensas tú. Es necesario, me parecería, que todos empecemos a profundizar y a hacer como una diserción mental cuando tengamos argumentos, discusiones, todo esto. Cuando estamos hablando, ¿qué de lo que estamos hablando es una opinión? ¿Qué es un dato? ¿Y qué es un hecho? ¿No? Y ahí les puedo poner como un ejemplo a qué me refiero, y van a empezar. La mala noticia es que una vez que lo ves, o sea, como que se vuelve muy frustrante todo el tiempo porque te das cuenta que otras personas no lo ven y no solo es que no lo vean conscientemente, sino inconscientemente juegan mucho con eso porque te ayuda a siempre tener cierto nivel de razón, ¿no? Y siempre estar como en ti mismo con el argumento que buscabas comprobar, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces una opinión? La opinión es que la Navidad
es divertida, ¿no? Es una opinión. Habrá gente para quienes la Navidad es divertida. Habrá personas para las cuales la Navidad no es divertida, ¿no? Pero es una opinión. Tú no puedes decir que para todos, en cualquier momento, en cualquier instancia, la Navidad es divertida. Eso no lo sabemos, ¿no? Eso no es ni un hecho ni un dato, ¿no? Entonces, ahí pondría yo la primera circunstancia. La segunda circunstancia es un dato, ¿no? Y el dato es que en el año 2024, el 25 de diciembre va a caer en miércoles. Eso nadie te puede decir, bueno, pero es que esa es tu opinión. Esa no es tu opinión, ni mi opinión. Ese es un dato comprobable, repetible, establecido, ¿no? Ahí es de donde sacamos un poco este tema en donde a veces nos confundimos y en donde a veces nos perdemos un poco en qué es una opinión, qué es un dato y por otro lado, qué es un hecho. Bueno, un hecho es que el año pasado, en el 2023, el 25 de diciembre fue lunes, ¿no? Y ese es un dato. ¿Por qué? Porque ya pasó, porque ya se constituyó, porque ya está comprobado. Y otra vez, no es una opinión, no es algo que tú crees, no es algo que piensas, no es algo que te gusta. Es algo que científicamente es comprobable. Y creo que ahí es donde entonces empezamos a ver cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, si alguien, regresando al punto, ¿no? Si alguien dice, oye, me siento como que tengo COVID, pues es una opinión, ¿no? O sea, es una opinión, tú lo crees. Si tú vas a hacerte la prueba a un laboratorio de COVID y te dicen que tienes COVID, pues ya tienes un dato. Y si después de que te haces esa prueba, sigues un tratamiento, te haces otras pruebas hasta que ya no tienes COVID, es un hecho que tuviste COVID, ¿no? Esa es la reflexión del día de hoy, por eso les decía que el episodio de hoy va a ser un poquito más corto, pero es cómo podemos construir un mundo entre nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros colegas de trabajo, en donde podamos hacer esas tres categorías, ¿no? Y incluso en una conversación casual, regular, decir, oye, pero creo que esto que estás diciendo es una opinión. Creo que esto que estás diciendo es un dato, o creo que esto que estás diciendo es un hecho, ¿no? Porque ahí es donde va agarrando forma este asunto. Ahí es donde podemos ir estableciendo la diferencia entre, oye, yo opino que la Navidad es divertida, lo cual evidentemente es una opinión, y ahí podremos debatirlo. Lo que no podemos debatir es que el año pasado, el 25 de diciembre, cayó en un lunes. Eso no es debatible, por lo menos desde desde una mirada, no sé, o sea, como de calendario utilizado en los lugares donde estamos, ¿no? En México o en Estados Unidos, en todo esto, ¿no? Entonces, esa, esa, esa clarificación de cómo podemos construir estas ideas. ¿Por qué? Porque si yo te estoy dando un dato o te estoy dando un hecho que es comprobable, que es científicamente factible, no debería ofenderte, ni a mí debería de ofenderme. ¿Sabes? O sea, que a mí alguien me diga algo que está científicamente comprobado, que a ver, ojo, claro que hay estudios para todo y que hay estudios en todo tipo y sobre todo si sacas un estudio o una conclusión de un estudio, la sacas de contexto, puedes decir lo que quieras, ¿no? Pero me parece que incluso con esa salvedad, que siempre podemos rebotar hacia un lado o hacia el otro, el hecho de tener una conversación en donde podamos entender que si tú estás compartiendo un hecho, o compartiendo un dato es muy distinto a compartir tu opinión. Si tú tienes una opinión negativa de algo, podrías decir mi opinión al respecto es esta, pero también tengo este dato de esta, no sé, de esta consulta estadística que se hizo en 2012 o de este estudio que se hizo con tales características
Y evidentemente no quiere decir que porque tengas un dato o un hecho tienes la verdad absoluta, evidentemente no. Pero creo que sí va brindando un poco más de contexto y de posicionamiento de lo que vamos diciendo. ¿Por qué? Porque ahí les va el punto crítico. Una opinión, todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, ¿no? Y creo que en el espectro de las opiniones que podemos tener, incluso me atrevería a decir que no está mal si nuestras opiniones a veces ofenden o incomodan a otros. No, no, eso no las hace negativas, ni las hace agresivas necesariamente. Evidentemente hay excepciones, ¿no? Cuando de repente tienes una opinión racista o tienes una opinión discriminatoria o tienes una opinión, no sé, que actúa en violencia contra otra persona, eso es otra cosa. Pero si mi opinión simplemente te parece demasiado opuesta a lo que tú piensas, eso es un problema tuyo y eso es parte del intercambio de ideas que te incomoden y todos deberíamos estar dispuestos a dos cosas: a presentar nuestras ideas aunque incomoden a los demás, y la segunda sería escuchar a las ideas de otros aunque nos incomoden a nosotros, ¿no? Y creo que en ese sentido empieza a haber este empuje un poco, ¿no? Un tema que me venía hace poquito a la mente, por ejemplo, en este tema de qué tanto empujas de un lado en otro, tenía que ver con los roles de género, que ya lo hablábamos en otro episodio un poco, pero es como, últimamente ha salido como muy en boga este tema como de las fragilidades masculinas, ¿no? De las fragilidades de cuando un hombre se siente menos por cosas muy estúpidas, desde que, no sé, salgan con una mujer que es más alta que ellos, una mujer que gana más dinero que ellos, una mujer que es más famosa o más reconocida profesionalmente que ellos, y entonces como que se sienten como menos, ¿no? O sea, se hacen chiquitos un poco. Y por otro lado, de lo que no se habla, pero también están ahí y son súper palpables, pues son de las fragilidades femeninas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las fragilidades femeninas? Pues es básicamente para identificar las fragilidades, y esto es algo bastante simple, pero que creo que no está tan claro allá afuera. Las fragilidades es cuando tú observas los roles de género. En los hombres ves las características del rol de género y tienen que ver con ser el proveedor, tienen que ver con ser el protector y tienen que ver con ser el líder absoluto, dueño, patrón, todo esto, ¿no? Y cuando ves el rol de género de la mujer, pues tiene que ver que ser con la que, tienen que ver con ser la que cuida, la que acompaña, la que facilita, la que se encarga del hogar, se encarga de la familia, ¿no? Que a mí me parece una locura que todavía hoy sigamos hablando de estos roles de género como algo en lo que cree más de la mitad de la población mundial, aún siguen creyendo que esa es la única forma en la que se construye una pareja, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Las fragilidades de género, las fragilidades masculinas, las fragilidades femeninas, vienen cuando esas características que a ti te enseñaron en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, que son lo que te hacen valioso, ¿no? Entonces te enseñan a ti como hombre, pésimamente, que tú vales porque provees a tu familia, que tú vales porque cuidas a tu familia, que tú vales porque eres el que manda. Pues claro que cuando el mundo o tu situación personal te las quita, pues te sientes frágil porque te están desvalorizando desde tus ojos y desde lo que el propio mundo te enseñó. Y lo mismo pasa con las mujeres. Cuando tú a una mujer le pones enfrente un hombre que no necesita que le arreglen su casa, que no necesita que le digan cómo vivir sus emociones, que no necesita que le digan cómo vestirse. O sea, cuando empieza a ver eso, entonces vienen las fragilidades femeninas y vienen toda esta terminología que debería ser igual de criticada que la de cuando un hombre dice que una mujer es feminazi y es totalmente reprobable y deplorable y habla más del hombre que la dice que de la mujer. También cuando una mujer sale y dice, es que yo no quiero un princeso, que un princeso pues básicamente es eso, ¿no? Un hombre que no necesita una mujer, que no necesita una mamá, que no necesita nadie que le doble su ropa o que le cuide la casa. Es exactamente lo mismo, es exactamente este grupo de mujeres que se sienten frágiles porque lo que les dijeron que más vale de ellas, de repente hay alguien que dice, oye, pero yo la verdad es que no te quiero valorar por eso y esa parte de ti no la valoro.
Y no de ti, sino de una pareja, ¿no? Porque tampoco se trata de hablar de alguien que no conoces, pero en general es como, no valoro esa parte, ¿no? Como hay mujeres que podrán decir, oye, a mí el hecho de que tú quieras venir y decirme a mí cómo vivir mi vida, pues no es algo que yo valoro en una pareja. Y entonces el hombre se sentirá frágil cuando es medio machirulo y pues no le va a gustar, ¿no? Pero hay la contraparte. Entonces creo que en este tema, por ejemplo, ese tema de los roles de género, siempre va a haber este tema como del choque, ¿no? O sea, el hecho de que yo diga, oye, yo no necesito una pareja, o yo no voy a valorar más a una pareja porque se haga cargo de mi casa, yo no necesito que nadie se haga cargo de mi casa. Yo me hago cargo de mi casa y si vivo con alguien, pues los dos nos haremos cargo de la casa. Y eso para algunas personas será como, oye, qué mal, ¿no? O sea, qué mal, él no asume su rol de género. Entonces, a mí, número uno, a mí me incomodaría que alguien me diga que estoy mal por eso y a la otra persona pues le incomodaría que yo diga que eso no hace que una pareja para mí valga más, pero está bien también. Ese era un poco el ejemplo, ¿no? El ejemplo es, hay ideas, ideales, opiniones en las que como no son hechos y no son datos, sino son opiniones y posiciones, nos vamos a incomodar, pero tampoco está mal. Yo tampoco tendría por qué ir a decirle a una mujer que no tiene por qué ir diciendo que una mujer es valiosa porque se hace cargo de su casa. No, pues que lo diga lo que ella quiera. A mí no me parece que eso sea lo que más vale de una pareja para mí. Vale mucho más su inteligencia, vale mucho más que viva la vida que desea vivir, vale mucho más que sea inteligente, vale mucho más que sea valiente, ¿saben? Para mí es muy poco valioso en una pareja que cumpla su rol de género, porque entre otras cosas yo tampoco cumplo con mi rol de género, ¿saben? Entonces, ese es un poco el episodio del día de hoy, cómo podemos diferenciar entre una opinión, un dato y un hecho, y cómo cuando hablamos de opiniones, que son, no solo son opiniones evidentemente, sino también son pues nuestras posturas, nuestras creencias, o sea, todo aquello que nosotros adoptamos porque nos parece, pero que no es algo que es un hecho científico, medible, comprobable, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, y esa sería la reflexión del episodio de hoy, hacer un gran esfuerzo para, número uno, exponer y compartir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras posiciones, aún sabiendo que hay personas a las que no les van a gustar, les van a incomodar o les van a ofender. Ojo, no estoy hablando de cuestiones ni violentas, ni racistas, ni discriminatorias, ni nada de este tipo, pero sí en tus opiniones, ¿no? A mí no me parece que en todos los aspectos una religión es positiva. Y habrá gente que se le paren los pelos de punta por eso, pero no está mal. Porque lo que yo estoy propiciando es que entonces haya un diálogo, ¿no? Y alguien me dice, oye, bueno, ¿y por qué no te lo parece? Y muchas veces en esos diálogos es, por lo menos yo es donde más aprendo y donde cuando uno escucha a alguien argumentando de forma apropiada, inteligente, completa, un punto que es en contra de lo que nosotros creemos o pensamos, es donde podemos realmente abrir nuestras mentes y incluso cambiar de parecer o adoptar nuevas creencias o cuestionar las que tenemos. Entonces, y número dos, bueno, ¿qué tanto te estás exponiendo tú a eso? Ya hablábamos en otro episodio del confirmation bias, ¿no? O sea, el esfuerzo consciente o inconsciente, consciente cuando se trata de redes sociales, pero en el mundo real consciente o inconsciente, que tenemos para rodearnos de personas que piensan idéntico a como pensamos nosotros. Hablan como hablamos nosotros, dicen lo que decimos nosotros. ¿Y qué tanto nos exponemos y nos rodeamos a ideas y a personas que igual puedan tener nuestro respeto, que igual consideremos valiosas, inteligentes, capaces, pero que opinen contrario a lo que nosotros opinamos y que nos expongamos a escuchar esas ideas contrarias y con eso también ayudarnos a retar a nuestras propias ideas y a nuestras propias creencias? Entonces, salgamos, busquemos formas en las que nos incomoden en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestras posiciones, y seamos más valientes también. Seamos más valientes a la hora de decir lo que pensamos,
a calificarlo como tal, como algo que pensamos y opinamos, no como hechos ni como datos. Y veamos también cómo el mundo nos ayuda a entendernos mejor y cómo nosotros también podemos aprender de eso. Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por hacer posible un episodio más del Arte de Entender y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.